Todas las decisiones que nosotros tomemos en nuestras vidas van a tener unas consecuencias y nosotros tenemos que elegir con qué consecuencias decidimos vivir, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosmar Alcalá y bienvenidos a Estamos Juntos en Esto, un espacio en el que te puedes sentir acompañado porque soy fiel creyente de que cuando la carga es compartida pesa menos. Entonces siéntate, relájate, disfruta y recuerda que estamos juntos en esto. Y el día de hoy quiero tocar un tema, hoy tengo a mi compañero Bruno aquí para el programa para la edición de hoy. Y hoy quería conversar sobre un tema, ¿no? Porque hace poco estuve conversando con una amiga que hace un tiempo estaba en la diatriba de tomar una decisión en su vida, ¿no? Y generalmente yo siempre pienso que uno tiene que poner los pros y los contras antes de tomar una decisión y evaluar, ¿no? De todas las formas habidas y por haber, las opciones antes de tomar una decisión, sobre todo si es una decisión importante. Y recuerdo que ella me contaba que en ese momento ella se dejó llevar por la parte racional y ahora mismo siente que no fue la mejor decisión. Ella estaba en una empresa que económicamente le iba muy bien, estaba muy tranquila y muy estable, pero era muy demandante en carga de trabajo, hacía horas extra, trabajaba los fines de semana y estaba bastante agotada. ¿Qué pasa? Tenía dos opciones. Una, que le habían ofrecido un ascenso en la misma empresa, evidentemente más sueldo, pero más responsabilidad, y la otra era un trabajo más o menos como el que ella estaba haciendo, con el mismo sueldo, pero en una empresa que la retaba emocionalmente, que creativamente era también un buen proyecto y que ella realmente ese proyecto le entusiasmaba, ¿no? ¿Qué pasa? Ella tomó una decisión racional en ese momento de irse a un puesto mayor en esa misma empresa con más responsabilidad y ahora mismo, después que ha pasado un año, me dice que se siente sobresaturada, que se siente muy cargada y que eso que gana extra no paga lo mal que se siente, lo embotada que se siente y lo difícil que ha sido para ella durante un año desconectar y mantener sus niveles de ansiedad controlados porque la verdad es que sobrepasa emocionalmente lo que ella puede manejar, ¿no? Ella lo vio venir en su momento, pero su decisión fue muy racional. Entonces, yo siento que es importante tomar en cuenta qué debemos ver o qué debemos hacer antes de tomar una decisión, porque ciertamente hay una parte racional que es importante ver, evaluar, seguir a corto y a largo plazo, pero también hay una parte emocional que no podemos ignorar y viceversa. O sea, también siento que muchas veces las decisiones cuando son muy emocionales o cuando son muy solamente tomando en cuenta los sentimientos pueden ser muy impulsivas y tampoco son como las mejores, ¿no? Entonces creo que siempre se tienen que establecer como un equilibrio. Yo recuerdo, y esto fue una decisión un poco sutil, por así decirlo, a las que uno se enfrentaba en la vida adulta, pero yo recuerdo que cuando yo estaba en bachillerato había una de mis mejores amigas con las que yo estaba en el colegio y recuerdo que mis padres me plantearon que no fuéramos, o sea, llevarme o cambiarme a otro colegio. Y yo recuerdo que yo lloré, supliqué y pedí que no me cambiaran de colegio porque la razón principal era que yo tenía a mi mejor amiga allí y yo no quería cambiar de colegio. Era una cosa que yo decía, por favor, déjenme aquí. Claro, el colegio al que me iban a cambiar en términos generales era más o menos igual, pero era horario por la mañana, iba a estar más cerca de casa, era un poco más tranquilo, pero es que yo no quería dejar a mi mejor amiga. En ese momento o en esa época no existían los móviles, existían simplemente eran los teléfonos de casa, pero si tú salías de vacaciones, llamabas o hablabas con una amiga de vez en cuando, pero no era como todo, como ahora que puedes tener un contacto constante. Y yo recuerdo que cuando yo regresé y entré al primer día de clases, me la encontré antes de entrar porque ella vivía cerca del colegio y me dijo que la habían cambiado a otro colegio. Entonces, evidentemente me sentí me sentí bastante mal y me decepcioné porque yo había tomado mi decisión emocionalmente pensando en que no me iba a separar de mi mejor amiga, que no quería que me alejaran y ella o sus padres tomaron la decisión de cambiarla de colegio. Entonces yo me quedé en el aire. Entonces siento que muchas veces las relaciones o las decisiones que uno va a tomar en la vida tiene que mantener un equilibrio entre lo racional y lo emocional porque muchas veces nos dejamos llevar por alguna de estas dos y creo que la mezcla de ambas y el equilibrio de ambas es lo que va a marcar la diferencia y lo que va a hacer que de una u otra forma uno evalúa los pros y los contras, porque muchas veces uno tiene que ver cómo se siente con esa decisión a largo plazo. O sea,
todas las decisiones que nosotros tomemos en nuestras vidas van a tener unas consecuencias y nosotros tenemos que elegir con qué consecuencias decidimos vivir, ¿no? Y para eso generalmente yo hago una lista de pros y contras, ¿no? De hecho, hace poco un amigo tenía una situación particular y era más o menos parecida. A él le habían ofrecido un trabajo en una empresa mejor, con un sueldo mejor, pero su grupo de trabajo y su ambiente de trabajo era tan bueno en la empresa donde estaba que él le daba miedo no volver a conseguir lo mismo en ese empleo, ¿no? Porque al final yo creo que esa es una de las cosas que uno más valora, o bueno, a lo mejor hablo desde un punto de vista personal, pero si el sitio de trabajo es un lugar, y esto Bruno, donde uno pasa prácticamente gran parte de su día, es importante poder tener un buen ambiente, porque si no, es que no vas a tener una vida laboral fluida, tranquila, sino que vas a estar como con constante ansiedad porque no te disfrutas ni siquiera el ambiente en el que estás. Entonces, este amigo mío tenía muy buen ambiente de trabajo y tenía que cambiar a otro y claro, te da el miedo, te da la incertidumbre de salir de esa zona de confort, pero este trabajo nuevo era muy buena opción, muy buen proyecto, mejora laboral, mejora al nivel de proyección, de futuro, de poder crecer en la empresa, en una empresa también mucho mejor. Y estaba como en esa dualidad, ¿no? Pero lo que le decía que no era su parte racional, era su parte emocional de decir, no, quédate aquí porque tú conoces ya a la gente, porque estos son tus amigos, porque este es tu grupo. Resulta que después de darle varias vueltas a la cabeza, después de tomarlo, escuchar varias opciones, escuchar varios puntos de vista, tomó la decisión de irse a esa nueva empresa, que gracias a Dios le fue muy bien, y justamente ya parte de su equipo ha empezado a irse a otras empresas. O sea que si él se hubiese quedado tomando en cuenta solo la parte emocional, en algún momento cada uno de sus amigos, porque ya la empresa evidentemente no les estaba dando lo que ellos querían, van a buscar irse a otro sitio. Entonces es importante tomar en cuenta y valorar ambas cosas y no irse solamente por una, porque hay que ver con qué decisiones uno puede lidiar, ¿no? A largo plazo, porque eso es lo otro también. O sea, tú puedes pedir aquí en España como una excedencia, ¿no? Y tú puedes ir y probar otro trabajo y si por lo que sea no te va bien, no te gusta lo que sea, puedes volver, pero incluso, porque yo le decía, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no te guste, que tengas un mal jefe, que el proyecto no sea lo que tú esperabas, vale. Pero al final puedes lidiar con eso porque puedes buscar otro empleo, otra oportunidad. O sea, dentro de todo, la consecuencia más mala de esa nueva oportunidad es algo con lo que vas a poder lidiar. Entonces, ahí es donde también tenemos que hacer foco. Si yo puedo llevar de una u otra forma las peores consecuencias de esa decisión, no es tan mal a lo mejor como me lo estaba planteando. O sea, si lo peor que puede pasar es que de repente en un trabajo no tenga un buen jefe, pues bueno, es algo con lo que a lo mejor yo puedo lidiar y puedo buscar otro empleo. Porque al final también ese impulso de salir de tu zona de confort te va a llevar para lugares que incluso pueden ser mejor de lo que tú esperabas o que tú pensabas que podías tener o que podías enfrentarte en un entorno laboral, en este caso, que estoy hablando desde un punto de vista laboral, pero creo que es una cosa que uno puede tomar en cuenta en todos los aspectos de su vida, incluso cuando te vas a mudar. O sea, por ejemplo, que es una decisión que también tienes que tener en cuenta, vale, te vas a mudar, te aleja a lo mejor un poco de tu familia o de tus amigos a nivel social, pero a lo mejor es la casa que tú siempre habías querido, a lo mejor es una oportunidad porque está a muy buen precio, o sea, hay varias cosas que pueden interferir en tu decisión, pero tú tienes que ver si puedes llevar esas consecuencias y si no son tan trascendentales como para llevar o para seguir a lo mejor tu ritmo de vida. Porque ciertamente la parte racional es la que te permite evaluar los pros y los contras, cuáles son las mejorías de esa decisión, cuáles son las consecuencias, minimizar los riesgos, o sea, se basa como tal en la experiencia previa, en la lógica y tal, pero la parte emocional te conecta con cómo te sentirías tú con esa decisión, qué es lo que quieres tú en tu vida, qué es lo que buscas tú y si eso te acerca o no a lo que tú quieres. Entonces, yo sé que a veces es complicado, pero es muy importante que uno pueda hacer como una lista, cuáles son los pros y los contras, cuáles son las consecuencias de esta decisión, puedo convivir con estas consecuencias si llega a pasar lo peor que puede pasar. Puedo convivir con estas consecuencias si yo me quedo y no me arriesgo
¿no? Porque al final, bueno, digo, bueno, vale, me arriesgo y me quedo en el trabajo en el que estoy. ¿Puedo convivir yo con estas consecuencias o necesito explorar o necesito cambiar porque ya no puedo donde estoy? La idea es entender que siempre va a dar miedo salir de nuestra zona de confort, que siempre va a dar miedo uno intentar y buscar, porque al final es como que esto es lo que conozco, ya estoy acostumbrada a esto, pero muchas veces las cosas buenas de la vida están del otro lado del miedo. Muchas veces lo bueno que está por pasarnos está cuando damos un paso. Y a lo mejor ese primer paso no es lo bueno, pero te lleva al que sí es. Entonces, y creo que desde el punto de vista del trabajo muchas veces nos agobiamos porque no estamos en el trabajo de nuestros sueños. Pero hace poco estuve viendo un post que decía que a veces no es el trabajo de nuestros sueños, pero nos permite hacer otras cosas que sí son valiosas e importantes para nosotros. A lo mejor no es el trabajo de nuestros sueños, pero nos permite pagar la casa que queríamos. A lo mejor no es el trabajo de nuestros sueños, pero nos permite pasar más tiempo con nuestros hijos. A lo mejor no es el trabajo de nuestros sueños, pero nos da tranquilidad y seguridad y nos da paz mental. Entonces, ahí es donde tú tienes que elegir qué es lo que puedes negociar y qué es lo que no. Y esto digo, desde un punto de vista laboral, que lo estoy analizando, pero funciona para todas esas decisiones que uno va a tomar en su vida, que uno tiene que decir, vale, a lo mejor esto no es lo que yo veo a futuro, pero es un camino. No siempre lo que estamos pasando es el fin último, que a veces uno dice, bueno, estoy en este trabajo y ya voy a estar aquí de por vida, o estoy en esta situación y ya va a ser así siempre. Y resulta que no, que a lo mejor es un camino, es un paso hacia algo mejor. Sobre todo, no sé si en algún momento les ha pasado cuando emigran o cuando tienen que ir a un sitio, cuando tienen que cambiar en el ambiente en el que están. Por ejemplo, el tema de la migración. Muchas veces cuando uno llega, le toca convivir en casas compartidas con gente con las que nunca has visto en tu vida y con las que tienes que a lo mejor aguantar y tolerar cosas que nunca en tu vida te hubieses planteado hacer. Y te frustras y te sientes mal porque dices, uff, ¿por qué tengo que estar pasando por eso? Pero luego te planteas por qué lo estás haciendo y a lo mejor estás ahí porque estás ahorrando, porque es la oportunidad que tienes porque te queda cerca el trabajo, porque a lo mejor ahora mismo es lo que te permite ahorrar y guardar parte de tus ingresos para poder dar un salto mayor. Yo recuerdo, incluso cuando ya llegué a España, que me tocó vivir en una casa en la que la verdad la convivencia era muy mala, o sea, cada quien hacía lo que le daba la gana, no había normas, no había reglas y la verdad es que la pasamos muy mal, pero una de las cosas que recuerdo que me funcionaba era que yo veía eso como un camino hacia algo. Yo decía que era como un reality show y que yo después de salir de allí iba a poder vivir como los beneficios y como las consecuencias positivas de todo lo que yo había aguantado en esa casa. Entonces, muchas veces yo decía, no, faltan 5 meses, falta un año, falta 3 meses para que yo pueda alquilarme un piso, para que yo pueda mudarme, para que yo pueda tener mi espacio. Y lo estoy soportando por esto. Entonces, cuando ves que a lo mejor la situación que estás pasando, que no es la que tú quieres, no es el fin último, sino un camino hacia algo, yo creo que te da otra visión de las cosas y te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva diferente, por lo menos incluso ahora. O sea, yo no estoy en el trabajo de mis sueños, no estoy en el trabajo que yo me hubiese planteado, en el que más me gustaría estar, pero el trabajo que tengo ahora me está permitiendo pagar mis estudios, pagar mis gastos, mi piso, mis cosas, y es un medio hacia algo. En algún momento, cuando yo me gradúe, cuando yo termine, ya podré buscar otra cosa mejor. Pero eso es lo que tengo ahora. Entonces, creo que cambiar la perspectiva como vemos las cosas nos ayuda mucho, primero, a tomar la decisión correcta. Segundo, a soportar y a llevar las consecuencias de esa decisión porque no es lo que nos vamos a dedicar o a lo que vamos a hacer toda nuestra vida. Es un camino hacia algo o es un paso hacia algo. Y para intentar hacer ese equilibrio, yo creo que hay como 3 pasos que debemos tomar en cuenta para tomar esas decisiones y para darnos cuenta cuál es la mejor opción, ¿no? Primero, pregúntate qué quiero lograr. Incluso escríbelo. O sea, yo muchas veces veo las cosas cuando las escribo. ¿Qué quiero lograr? O sea, tú haces un mapa mental. ¿Cuál es mi próximo paso? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? Haz una lista de las opciones y ve cómo te hace sentir cada cosa. O sea, evalúa la parte emocional. Me hace sentir cómodo, me hace sentir bien, me hace sentir... Porque no siempre, a lo mejor lo que estás buscando no va de la mano con lo que te están ofreciendo. Yo recuerdo que hace poco justamente estaba en un trabajo que lo que yo hubiese dicho era el trabajo a lo mejor de mis sueños porque lo idealicé, pero no me daba paz mental. Y me fui a otro trabajo que a lo mejor, lo que digo, no es el trabajo de mis sueños, pero tengo paz mental. Y ese para mí es uno negociable. Entonces establece también
cuáles son tus no negociables, cuáles son las cosas que tú no vas a ceder para tener otras. O sea, cuáles son las cosas que tú dices, mira, yo no puedo convivir con un trabajo que me genere tanta ansiedad que no me pueda sentir tranquilo o que no pueda desconectar. Vale, ¿lo que tienes te lo está dando? No. ¿Cómo hago para cambiarlo? Entonces, identificar las emociones nos puede ayudar a entender si es un impulso momentáneo, si realmente me estoy escuchando, si realmente sé qué es lo que quiero, cómo me siento y cómo me voy a sentir, evidentemente, con la decisión que vaya a tomar. Descarta también las opciones que no tengan, o sea, que tengan riesgos innecesarios, que tú te des cuenta que tú dices, vale, si esto me emociona demasiado, pero no es lo que yo busco. Por ejemplo, si tú en algún momento te planteas que tu sueño es trabajar en la parte, no sé, en la playa, ¿no? Y de repente tienes un trabajo estable, pero te dicen, bueno, ve de freelance y vas a ganar mucho menos de lo que estás ganando aquí y estás lejos de tu red de apoyo, pero bueno, tú porque quisiste siempre vivir al frente de la playa, te vas. Y luego te enfrentas a las consecuencias de eso, que a lo mejor tu red de apoyo no está cerca, que no te alcanza para pagar los gastos, que laboralmente lo único que tienes es lo que en algún momento idealizaste, esa visión de trabajar al frente de la playa, pero todos los demás aspectos no están sobre la mesa. Entonces, también es importante considerar que las opciones que tengan riesgos innecesarios hay que descartarlas de una vez. Y sobre todo, rodearnos también de gente y preguntarles cuál es su opinión, porque muchas veces vemos nuestro punto de vista, pero las personas que nos conocen también saben cómo somos. No es que vamos a guiarnos por lo que nos digan los demás o por las decisiones de los demás, pero escuchar a nuestro entorno muchas veces también nos ayuda a clarificar ideas, nos ayuda, bueno, no sé, a investigar, ¿no? Un poco más sobre esa propuesta, sobre ese proyecto, sobre esa decisión y nos ayudan yo creo que muchas veces cuando verbalizamos lo que nos pasa es mucho más fácil darnos, como digo yo, pagarnos y darnos el vuelto. O sea, yo muchas veces cuando hablo lo que me pasa en voz alta con una amiga, con mi esposo, me ayuda yo a entender y a decir, vale, a lo mejor si alguien se planteara esto, ¿qué le diría yo? Si alguien se plantea o tiene una oportunidad como esta, yo, ¿cómo reaccionaría? ¿Qué le diría? ¿Lo apoyaría? ¿No lo apoyaría? ¿Qué cosas evaluaría para tomar una decisión así? Por ejemplo, para darte cuenta si una decisión está siendo muy racional, es porque solamente estás viendo números, porque ves demasiados pros y contras, porque haces lo que las personas van a pensar que es lo correcto y te cuesta visualizarte a largo plazo con esa decisión. Si eso te pasa es porque tu decisión está siendo demasiado racional. Si por otra parte te impulsa un entusiasmo momentáneo, si estás ignorando datos, si estás ignorando contras, si estás ignorando viabilidad y confías simplemente en que todo va a salir bien sin tener un plan realista y viable, es porque tu decisión está siendo demasiado emocional. Entonces, es importante que notes estas señales y que vas a encontrar el equilibrio cuando sientes entusiasmo, pero al mismo tiempo estás como tranquilo porque la decisión que estás tomando tiene fundamentos sólidos. Tu elección encaja con lo que tú estás buscando, pero también con tus valores, con lo que tú quieres, en cómo te vas a sentir. Si imaginas un futuro después de decidir y te sientes en paz con las consecuencias, todas estas señales implican que tu decisión está siendo equilibrada. Recuerden suscribirse para que les lleguen las notificaciones, darle like a este episodio si les ha gustado y síganme en redes sociales, @estamosjuntos en esto, en Instagram y en TikTok. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Creo que me extendí un poco, pero es que cuando me pongo a hablar yo ahí no hay quien me pare. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.